Desde Galileo Galilei hasta Juana de Arco, a día de hoy se cuentan por decenas los personajes destacados de la historia que fueron perseguidos, como el primero nombrado y ajusticiados como la segunda por la Santa Inquisición, una institución creada en el siglo XIII cuya lucha contra los herejes se extendió durante más de 6 siglos por países como Francia, Italia, España o Portugal. Ideada para combatir a todo aquel que se alejase de la fe que por entonces se proclamaba como oficial, además de aquellos que cometían algunos actos considerados como amorales. Esta institución vivió su esplendor y su mayor barbarie durante la Edad Media. Sin embargo, por lo que es recordada en la actualidad, no es solo por la cantidad de cadáveres que dejó a sus espaldas en Europa, sino por el uso de multitud de instrumentos de tortura capaces de arrancar una confesión a homosexuales, presuntas brujas o blasfemos. Así que te damos la bienvenida a otro video. Nosotros somos Top Trends y esto es Top 10 de las peores torturas ejecutadas en la Edad Media. Entre los mismos destacaban algunos tan crueles como el potro, ideado para estirar los miembros de la víctima, o incluso el castigo del agua, el cual creaba una severa sensación de ahogamiento en el reo. Todos ellos, al menos en España, dejaron de usarse el 4 de diciembre de 1808, día en que Napoleón Bonaparte abolió la Inquisición, así que aquí te vamos a describir cuáles son. Número 1. El más conocido, el potro. Tristemente, el potro fue una de las máquinas de tortura más conocidas de la Edad Media. Su sencillez, su facilidad de construcción y finalmente su efectividad a la hora de lograr que el reo confesase o incluso dijese al pie de la letra lo que los inquisidores querían escuchar, hicieron que fuera una de las máquinas más famosas durante aquella época. Su funcionamiento era simple, pero eficaz. Para causar el mayor dolor posible al preso, se le ubicaba sobre una mesa que contaba con 4 cuerdas, cada una de ellas para atar sus brazos y piernas. Las cuerdas de las muñecas estaban fijas a la mesa y a las de las piernas y se iban enrollando a una rueda giratoria. Cada desplazamiento de la rueda suponía una extensión de los mismos. El dolor que producía en los huesos era sumamente insufrible, y si las vueltas a aquella maléfica rueda eran demasiadas, podía provocar el desmembramiento de las extremidades. Usualmente este tormento solía tener 2 partes. La primera duraba varias vueltas y buscaba amedrentar al preso. Posteriormente se paraba la máquina y se instaba a la víctima a hablar. Si no aceptaba, se continuaba hasta que lo hiciese. A su vez, destaca que si no obtenían la confesión deseada, también podían recurrir a aplicar otros castigos al sujeto allí tumbado mientras el potro surtía su efecto. Por ejemplo, quemar sus costados con fuego, siempre considerado purificador. Número 2. El aplastapulgares. El aplastapulgares era un instrumento metálico en el que se introducían los dedos de las manos y los pies. A continuación, mediante un tornillo se le daban varias vueltas hasta que los apéndices acababan totalmente destrozados. Tenía un origen veneciano y la mayoría de los textos lo definen como un utensilio sencillo, pero sumamente doloroso. Número 3. El tormento del agua. El conocido como tormento del agua era uno de los más imaginativos. Su utilidad era tal que en la actualidad algunas agencias de inteligencia lo siguen utilizando. Contaba con varias versiones, pero la más básica consistía en tumbar a la víctima sobre una mesa, atarle las manos y los pies, taparle las fosas nasales y finalmente introducirle una pieza de metal en la boca para evitar que la cerrase bruscamente. A continuación se le metían 8 cuartos de líquido por el gaznate. La sensación de ahogamiento era insoportable y en muchas ocasiones hacía que la víctima se quedase inconsciente. La muerte usualmente ocurría por distensión o ruptura del estómago. Con el paso de los años, esta tortura se fue perfeccionando hasta el punto de lograr una sensación totalmente horrible en la víctima. Esta se lograba principalmente introduciendo un trapo de lino hasta su garganta y echando agua a través de él. El agua se filtraba gota a gota a través del húmedo lienzo, y a medida que se introducía en la garganta y en las fosas nasales, la víctima, cuya respiración era a cada instante más difícil, hacía esfuerzos por tragar aquella agua y aspirar un poco de aire. Más a cada uno de sus esfuerzos que imprimían a su cuerpo, una convulsión dolorosa aparecía. Número 4. La pera vaginal, oral o anal. Como su propio nombre indica, este instrumento de tortura tenía forma de pera, de forma estrecha en una punta y ancha en la otra, y se introducía en la boca, la vagina o el ano de la víctima. La oral se aplicaba a predicadores heréticos y reos de tendencias antiortodoxas.
la vaginal a las mujeres culpables de relaciones con Satanás o con uno de sus familiares, y la anal a los homosexuales pasivos. Una vez en el interior comenzaba el suplicio, pues se abría mediante un tornillo generando un dolor inmenso en el preso. La pera era forzada dentro de la vagina, ano o boca. Una vez dentro de la cavidad, era entonces expandida al máximo girando un tornillo. La cavidad en cuestión resultaba irremediablemente mutilada, casi siempre ocasionando la muerte. Además del dolor que causaba cuando se abría, en sus paredes exteriores contaba con unas púas que desgarraban el interior de la boca, la vagina o el ano del afectado, provocando severas hemorragias. Número 5. La garrucha. Esta tortura era conocida en la vieja Europa como estrapada, aunque en España fue importada como la garrucha. Su funcionamiento, al igual que el del potro, era bastante sencillo y no requería de un gran equipamiento técnico, pero no por ello era menos dolorosa. La tortura consistía en, de forma simple y llanamente, atar las manos del preso por detrás de su espalda. A continuación, se alzaba a la víctima varios metros del suelo, tirando de sus muñecas, mediante un sistema de poleas. Una vez estando alto, llegaba el castigo, donde finalmente se le dejaba caer. La longitud de la cuerda estaba medida para que no se golpeara con el suelo, pero la sacudida le dejaba descoyuntado. El descenso hacía que todo el peso del cuerpo de la víctima se sustentase en los brazos, algo sumamente doloroso. Esta tortura fue utilizada en primer término en Italia, donde era llamada strapato, y al igual que el potro contaba con varias partes. Hacemos una pausa para recordarles que si les está gustando el video, nos lo dejes saber con un me gusta. Además, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba un video seas uno de los primeros en verlo. Continuando con el top, en el puesto número 6 está la cuna de Judas. La cuna de Judas era un artilugio que estaba formado por dos elementos. El primero era un sistema de poleas que permitía alzar a una persona en el aire. El segundo, una pequeña pirámide de madera cuya punta estaba sumamente afilada. La tortura consistía en levantar a la víctima en el aire y dejarla caer repetidamente y con fuerza sobre la base del artefacto para que su ano, vagina o escroto se desgarrasen. El verdugo además podía controlar el dolor que sufría el afectado controlando la altura a la que se ubicaba el prisionero. Una curiosa variante de la cuna de Judas se llevaba a cabo utilizando agua y ubicando al afectado totalmente atado, apoyado con varios pesos en los pies sobre la pirámide. Era un tratamiento frecuentemente utilizado contra las mujeres, acusadas de ser brujas. En el juicio por agua contra las brujas, se suponía que el agua, siendo un elemento inocente y puro, haría flotar a la víctima si era inocente, pero si era culpable, entonces se hundiría, lo cual evidentemente siempre sucedía, pues nadie podía flotar en esa posición. Número 7. La doncella de hierro. Este castigo era uno de los más crueles, aunque se sospecha que no llegó a utilizarse de forma tan usual como el potro debido a su severidad. Para llevar a cabo la tortura de la doncella de hierro, se introducía al preso en un sarcófago con forma humana con dos puertas. Este artilugio contaba con varios pinchos metálicos en su interior, que cuando se cerraba el ataúd, se introducían en la carne del reo. Curiosamente, y en contra de lo que se cree, estas agujas gigantescas no acababan con su vida, aunque le causaban un dolor increíble y hacían que la persona se desangrase poco a poco. Número 8. La sierra. La sierra era uno de los castigos más brutales que se podían perpetrar contra un prisionero. Usualmente estaba reservado a mujeres que, en palabras los inquisidores, hubiesen sido preñadas por Satanás. Para lograr acabar con el supuesto niño demoníaco que llevaba en su interior, los responsables de cometer la tortura colgaban a la hechicera boca abajo con el ano abierto y mediante una sierra la cortaban hasta que llegaban al vientre. Debido a la posición invertida en el que se colgaba la víctima, el cerebro aseguraba amplia oxigenación y se impedía la pérdida general de sangre. La víctima por ello no perdía la conciencia hasta llegar al pecho. Aunque no era una tortura que buscar una confesión, su crudeza hace que no pueda ser olvidada en esta lista. Número 9. La picota en tonel. De origen austríaco, era un castigo dedicado principalmente a los borrachos, una especie de humillación pública que servía como escarmiento para aquellos que no sabían frenar sus instintos y causaban problemas. También era terriblemente peligroso y muchos acabaron muriendo. Primero se colocaba a la víctima dentro de un tonel y aunque había dos clases, los toneles que tenían el fondo cerrado y dentro se metían orines, estiércol
o agua podrida, lo que llevaba a muchos a morir fruto de enfermedades provenientes de las condiciones insalubres, y los toneles abiertos con la idea de que las víctimas caminaran por las calles de la ciudad con ellos a cuestas, lo que producía un gran dolor debido a su peso. Número 10. El toro de Falaris. Probablemente uno de los métodos de castigo más antiguos del mundo y también más crueles. Este se atribuye a Falaris, tirano de Acragas, en Sicilia. Se metía a los ajusticiados en el interior de una estatua con forma de toro, la cual se colocaba encima de una hoguera, lo que hacía que la temperatura del interior del toro aumentara. Los gritos de las víctimas quemándose salían por la boca del toro como si estuviese mugiendo. Según la leyenda, su propio diseñador, Perilo, murió de tal manera tras presentar su propia creación. La palabra Inquisición sigue siendo motivo de escalofríos a todo aquel que la escucha. ¿Te imaginas estos métodos de tortura hoy en día? Cuéntame abajo en los comentarios qué te ha parecido el video. Te recordamos suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Apóyanos con un me gusta y a estar al tanto de nuestros próximos videos que de seguro te encantarán. Así que gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo.